Buenas noches, mi nombre es Anely Jiménez, licenciada de AB, Universidad Carmen Toro, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y hoy les voy a hablar sobre el proceso de la comunicación y el orador. La comunicación es una forma de transmitir un mensaje a través de palabras, signos, imágenes, etc. Los elementos de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación está el emisor, quien es quien transmite el mensaje o la información, el receptor, quien es el que recibe la información que transmite el emisor, el código. El código es, se puede transmitir a través de señas, signos o palabras. El mensaje es la información enviada y recibida. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Puede ser a través de teléfonos, cartas o medios de comunicación. Dentro de los niveles de la comunicación está la intrapersonal, la interpersonal, la grupal, la organizacional y la masiva. La elocuencia es la habilidad de expresarse en forma oral ante terceros. Se caracteriza por la utilización del lenguaje claro y fluido, convincente, capaz de conquistar la atención de los oyentes. La elocuencia tiene dos propósitos: convencer y conmover. Los pilares fundamentales de la elocuencia. Dentro de los pilares se encuentran tres: el mensaje, la voz y la auditoría. El mensaje debe ser claro y convincente. Como dije en la lámina anterior, el propósito del mensaje es conmover y promover. Eh, la voz debe ser fluida, capaz de captar la atención del público. La auditoría es quienes escuchan el mensaje. Es decir, quienes escuchan el mensaje tienen que estar convencidos de lo que dice el orador. La historia de la elocuencia. Desde el inicio de la humanidad, los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse. Eh, antes lo hacían a través de ruidos o balbuceos, hasta que su cerebro fue evolucionando y alcanzando la capacidad evolutiva. Dentro de lo que son las condiciones de la elocuencia está el espíritu del país. El orador debe situarse en el contexto donde se desenvuelve. La naturaleza del lenguaje. El orador debe apropiarse de la textura y la musicalidad de las lenguas utilizadas en el contexto. El ambiente político que respire. Se debe considerar un aspecto muy importante a la actualización del tema o discurso. Y la auditoría, ante quien se pronuncia ese discurso. Tipos de oradores. Dentro de los tipos de oradores está el improvisador, que es aquel que puede desarrollar una discusión importante y que emocione o que convenza.
El memorizador, que es aquel que se memoriza o se aprende o se concentra plenamente en recuperar lo que ha almacenado. El lector sabe leer muy bien. Las personas que cultivan antes de leer para los demás. Maneja la entonación y las pausas. También les voy a hablar sobre lo que es la elocuencia y el miedo. El miedo aparece antes de intervenir. Es un fenómeno físico paralizante. Tiene reacciones físicas familiarizándose con los auditores. Es decir, el miedo es el antónimo de la elocuencia, ya que la elocuencia tiene dos propósitos, convencer y conmover. Porque la elocuencia es la seguridad con que se habla o se desarrolla un tema. La presencia del orador ejerce influencia inmediata en la multitud. Tiene que tener la mirada fija en el centro de la auditoría. También le voy a hablar un poco de lo que es el Raptor. Es una técnica del PNI que brinda la posibilidad de crear una comunicación efectiva. Las formas de ser el Raptor son varias, pero todas coinciden en crear un espejo a nivel visual, auditivo y kinésico, con la persona o grupo que quiera establecer. Para el Raptor también se utiliza la siguiente forma. Debemos tener muy en claro que para lograr el Raptor necesitamos entrar en el modelo del país psicológico de la persona y comprenderlo. Impacto de la comunicación. Está el lenguaje corporal. Hemos de copiar el lenguaje corporal de una manera muy sutil. La personalidad es necesario conectar con la personalidad del receptor y emplear un discurso adecuado a esta. El verbal es importante para concentrarse en la entonación. Y la respiración, acompañada de la respiración de nuestro receptor, nos ayuda mucho para poder incluso hablar a su misma velocidad. La oratoria en la abogacía. Es importante dominar la oratoria en los procesos judiciales y en la abogacía para hacer uso del lenguaje y emociones en el cuerpo, el pensamiento lógico, es decir, la oratoria sobre todo en la jurídica. En la jurídica, su objetivo es expresar de manera clara y directa, natural, los argumentos y la información en un proceso jurídico. En conclusión, la oratoria que requiere de técnicas y principios los cuales nos ofrecen la posibilidad de expresar un mensaje con facilidad y sencillez y claridad frente a un público. Es jurídica ante un tribunal de justicia. Muchas gracias, espero que les haya gustado.